¿Cuánto te gusta tener control en tu vida? ¿Cuánto te gusta sentir que estás a cargo de las cosas, que tienes tu vida bajo control y que las cosas están saliendo exactamente como tú tenías previsto que salieran? Organizar tu vida, organizar cuántos gastos tienes, cuánto dinero te entra, organizar qué es lo mejor para tus hijos, para tu familia, en tu trabajo. Todo eso es bueno, todo eso es sabio. Sin embargo, llega un punto en el cual empezamos a ejercer control sobre cosas que realmente no son importantes, sobre cosas que realmente no son tan importantes, tan dramáticas en nuestra vida, pero que aún así necesitamos tener control sobre ellas. Con frecuencia tratamos de tener control sobre las demás personas, sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre tus padres. Así que, ¿qué tan controlador o controladora eres? Respira. La realidad es que no tienes control sobre la vida. No hay forma en la cual puedas controlar nada. El control es solamente una falsa idea que nos hacemos en la mente. Por ejemplo, no controlas cuándo te va a llegar una factura más alta de lo normal. No controlas cuándo se te va a pinchar la rueda de tu coche. No controlas cuándo te van a despedir, cuándo te van a contratar, cuándo vas a tener una relación de pareja o cuándo se va a acabar tu relación de pareja. No controlas el funcionamiento de tus pulmones, de tus intestinos, de tu estómago. Ni siquiera puedes controlar tu estado de ánimo. A veces te enfadas y tú no decides enfadarte, simplemente sucede. De manera que esa idea de tener control sobre la vida o control sobre ti y tus emociones es una ilusión que nos creamos, porque en realidad no tenemos control sobre nada. Como les digo, es bueno organizarnos, es bueno que nos hagamos unos sistemas para poder seguirlos, para poder hacer que funcionemos bien como sociedad, para que tu vida sea más sencilla. Pero hoy es acerca de cuánto necesitas estar en control. Cuanto más control necesites, cuanto más necesitas esa sensación de tener el control, más lejos estás de experimentar lo que es la fe. Menos fe tienes. El control y la fe son dos experiencias completamente contradictorias. De hecho, necesitas control en tu vida porque no tienes fe. Y la falta de fe en esos determinados aspectos de tu vida es lo que te empujan a esa necesidad obsesiva de controlar lo que está sucediendo. Pero finalmente es frustrante porque tratas de controlar lo que está sucediendo y siempre terminas dándote cuenta de que no tuviste el control, de que perdiste el control. Así que cada vez que sientes que perdiste el control, eso también es una ilusión. La ilusión es de pensar que alguna vez lo tuviste, porque de hecho nunca has tenido control. Respira. Cuando una situación desagradable sucede en tu vida, cuando pasa algo que no te gusta, cuando estás sufriendo, tu primera intención es tratar de controlarlo para que no se empeore, tratar de controlarlo para que no se te salga de las manos, para que todo salga como tú querías, como tú. Eso es no tener fe. Una cosa es ser eficiente y responsable y prudente, pero cuando necesitas tener control, cuando necesitas que las cosas se hagan a tu forma, a tu manera, ese famoso dicho de si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. No, no es cierto. Si quieres algo bien hecho y no puedes hacerlo tú, asígnale la tarea a alguien eficiente en ese ámbito y confía, ten fe en que lo va a hacer a su manera y no a la tuya. Respira. ¿Por qué necesitamos controlar? Esta idea de control viene porque en la mente tienes una
definición de cómo debería ser la vida, de cómo debería ser tu trabajo, de cómo se deberían comportar todos. Así que tienes esa idea de que hay un plan que cumplir, de que hay unas expectativas que realizar y de que hay un determinado plan a desarrollar. Y cuando algo se sale fuera de ese camino que tú crees que hay que seguir, es cuando alucinas porque has perdido el control. Entonces te pregunto, ¿qué te hace pensar que existe un plan? Piensa en tus planes, en tus expectativas, en todos los propósitos y retos de vida que tienes. ¿Qué te hace pensar que tienes que cumplirlos? ¿Qué te hace pensar que tienes una misión de vida? Con frecuencia muchos de ustedes, muchos estudiantes vienen y me preguntan, quiero saber mi misión de vida, ¿cuál es mi misión de vida? Si crees en el libre albedrío, no puedes creer también en una misión de vida. Tener una misión de vida significa que no tienes la libertad para hacer lo que quieras. Libre albedrío significa que eres libre para hacer lo que quieras. Así que no puedes creer en tener una misión de vida y en el libre albedrío al mismo tiempo porque no es compatible. La realidad es que no existe una misión de vida. No estás aquí porque tengas una labor que realizar, porque tengas algo que cumplir, porque tengas un objetivo divino, espiritual o humano. Todo eso es una falsa idea que las personas se crean en su mente porque tienen esa sensación de vacío, de abandono, de sentirse perdidos. Esa idea que les explicaba en otra clase acerca de quién soy yo, por qué estamos aquí. Y el no resolver esa pregunta, lo que provoca es el necesitar tener una misión o un objetivo de vida. Porque si de repente descubrimos que no tenemos un objetivo de vida, hay algo en el interior que entra en pánico. Presta la atención. Piensa en todos tus planes, en todos tus objetivos, en tu trabajo, en absolutamente todos tus planes, tu trabajo, tu familia, tus objetivos espirituales. Y presta atención a tu interior. Considera por un momento que ninguno de ellos tienes que estrictamente cumplirlo. Respira. Y presta atención a la sensación de miedo, pánico que aparece al contemplar que no hay un plan, que no tienes por qué cumplir esos retos, esas expectativas. Siente ese miedo. La emoción es el abandono, el sentirte de nuevo perdido. Yo pensaba que mi plan de vida era cuidar a mis hijos. Yo pensaba que mi plan de vida era cuidar a mi pareja, que mi plan de vida era iluminarme o sanar a los demás o ayudar a los demás. ¿Y si no? Cada vez que creas alguno de esos planes, luego descubres que ya lo terminaste y te vuelves a sentir vacío de nuevo, así que lo que haces es crear un nuevo plan, una nueva misión de vida. O lo hacemos inalcanzable para sentir que siempre tenemos algo hacia dónde ir. O finalmente no lo logras y te frustras porque no lo estás consiguiendo. Entonces, contempla, no hay un plan de vida, no hay una misión de vida. Permanece consciente de que estás consciente de la reacción que haya, principalmente el miedo al abandono y a la soledad. No hay un plan a seguir, eres libre. Y si tú no tienes un plan a seguir y eres libre, eso significa que todas las personas de tu entorno tampoco tienen un plan a seguir. Y cada una de esas personas también tiene libre albedrío. Así que no puedes tratar de controlar a las demás personas. Respira. No te pertenecen. Recuerden la clase de la semana pasada.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria de Dios, no tuyo. Así que nadie te pertenece. No tienes control sobre ti, mucho menos sobre los demás. Y es arrogante tratar de controlar a los demás. Es tratar de eliminarles su libre albedrío. Respira. Continúa observando esa reacción, ese miedo. Sintiendo ese miedo y ese abandono, te pregunto, ¿dónde está Dios ahí? ¿Te das cuenta que en toda esta reacción no has traído a Dios a la ecuación? Lo único que ves es, estoy perdiendo el control, estoy perdiendo el control. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que todo salga a mi manera? ¿Cómo hago para conseguir lo que yo quiero a mi forma, a mí? ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Dónde has dejado la fe? Por eso, el control anula la fe. Porque tanto estás en querer controlarlo, que no puedes recordar la experiencia de la fe, que no puedes permitirte caer en la fe. Porque todo lo que quieres es tener control. Y en la fe, cuando tienes fe, no hay control. Respira. Para poder desarrollar fe, tienes que aceptar dejar ir el control. No es ser irresponsable o imprudente. Tienes que seguir organizando tu economía, tienes que seguir organizando tu trabajo, tienes que tratar de seguir educando y haciendo lo mejor que puedas con tus hijos. ¿Okay? Fe no es ser irresponsable, es dejar de controlar, dejar de querer que todo salga a tu manera y hacer lo mejor que puedas, tratar de hacer todo lo que puedas para que todo salga bien. Pero una vez que ya has hecho todo lo que has podido para que algo salga bien, es momento de rendirte y de tener fe. Pero fíjate cuántas veces te organizas, tratas de preparar todo para que todo salga bien, para que todo resulte, y ya no puedes hacer nada más. Y ahí sigues tratando de controlar y tratando de buscar y tratando de controlar, en lugar de decir, ok, he hecho un buen trabajo, he hecho todo lo que he podido, he hecho todo lo que ha estado en mi mano para asegurarme que todo saliese bien. Ahora, fe. ¿Se dan cuenta? Así que organizarnos no es contradictorio con la fe. Querer tener el control sobre todo anula tu fe. Porque en este momento, mientras estabas sintiendo el miedo a dejar ir el control, a soltar ese control, la fe no pasó por tu mente, no sentiste una experiencia de fe, sino de pánico, de miedo a ese abandono, a la soledad, a sentirte rechazado o culpable porque las cosas puedan salir mal. ¿Dónde está Dios en eso? Fe es todo va a estar bien. Pero todo va a estar bien. La mente lo interpreta a su manera. Y yo les digo, todo va a estar bien, y tu mente lo traduce en todo va a salir como yo quiero que salga. Error, eso es control de nuevo. Fe es todo va a estar bien. Salga a tu manera o no. Salgan como las cosas como tú quieres o no, todo va a estar bien. Ese es el verdadero significado de la fe. Si tratas de rendirte en la fe o de pedirle a Dios en una situación que te está sucediendo, fe no es convencerte de que todo va a salir como yo quiero. Estoy convencido de que Dios me va a ayudar, como dicen muchas personas. Estoy seguro de que Diosito o Jesús me va a ayudar y todo va a salir como yo quiero que salga. Eso no es fe.
Eso es tratar de hacer un negocio. Eso es tratar de comprar un trato o un producto. Esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es: todo va a estar bien. Salgan las cosas bien o mal dentro de tu parámetro de bien y mal. Así que supongamos que estás haciendo algún negocio y estás a punto de cerrar el negocio. Y en tu mente tienes esa idea de todo va a estar bien. Cuando dices todo va a estar bien es porque te estás autoconvenciendo de que vas a conseguir cerrar ese negocio. Eso no es fe. Fe es: todo va a estar bien, tanto cierres el negocio como no lo cierres. Vas a una entrevista de trabajo, todo va a estar bien, encuentres trabajo o no lo encuentres. Todo va a estar bien. ¿Cómo nos apoyamos un poco en esta fe? Antes de empezar a hablar acerca de Dios, que también les voy a hablar en la clase de hoy, piensa en la edad que tienes y piensa cuántos días de tu vida te has quedado sin comer porque no tuvieses algo que comer, porque no tenías dinero, porque no tenías comida. No los días que hayas hecho ayuno por voluntad propia, sino los días en que no has podido comer porque no tenías para comer. Y para la mayoría de ustedes, nunca lo han vivido. ¿Cuántos días de tu vida no has tenido ropa para ponerte? La respuesta es nunca. Siempre has tenido una ropa que ponerte. ¿Cuántos días de tu vida has tenido que dormir en la calle porque no has tenido un techo tuyo, prestado, alquilado o donde fuese bajo el que cobijarte? De nuevo, para la inmensa mayoría de ustedes es nunca. Si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia en alguna ocasión, fue un día, 2 días, una semana quizás, una semana de todos tus años. Así que considera esto: nunca te ha faltado nada. La vida y Dios llevan demostrándote, no año tras año, sino día tras día, que todo va a estar bien, que tienes todo lo que necesitas. Y no solo tienes todo lo que necesitas, sino que eres una persona que vive con lujos. Porque hoy en día, cuando llegas a tu casa para comer, te preguntas: ¿qué vamos a comer hoy? Lo cual significa que tienes donde elegir. Eso es un lujo. Y hoy en día, la cantidad de veces que comes a lo largo del día no depende de tu cantidad de dinero. Depende de no querer engordar. Y cuando te levantas en las mañanas y te preguntas: ¿qué me pongo hoy? De nuevo, porque tienes que elegir. Elegir es un lujo. Así que la vida y Dios llevan demostrándote día tras día: no importa, todo va a estar bien. Hoy sigues comiendo, sigues teniendo ropa, sigues teniendo un techo donde dormir. Y ayer también, y antes de ayer también, y así ha sido durante el 99,99% de los días de tu vida. Así que, ¿en qué estadística te basas para tener esa incertidumbre y ese miedo a qué va a pasar el mes que viene o el año que viene? Si sigues siendo responsable y prudente como hasta ahora, vas a seguir teniendo las necesidades cubiertas. ¿Entienden? Fe, no importa lo que suceda, todo va a estar bien. Y el problema de la fe, para desarrollar la fe, es que es una virtud sobrenatural. Llamamos sobrenatural a aquello que está por encima de la naturaleza. Hay virtudes que están en el ámbito de la naturaleza, como es la virtud de Haniel,
de la caridad o la prudencia de Rafael o la esperanza de Gabriel, pero en la fe estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Es difícil de entender, es difícil de desarrollar, porque tenemos que dejarnos ir. Tenemos que dejarnos ir y aceptar, no sé. Tenemos que aceptar, dejar ir ese control y caer en ese ámbito de lo desconocido, de ese miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar. Pero piénsalo, hace 10 años tenías una idea de cómo querías que fuese tu vida 10 años después. Ahora ya han pasado esos 10 años. ¿En cuánto se parece tu vida de ahora a lo que habías planeado hace 10 años? Y generalmente es en poco. ¿Significa eso que has fracasado? No. Significa que creaste ese plan hace 10 años para calmar el miedo a lo desconocido. Lo cual fue bueno. Sin embargo, hoy es otro momento. Y de la misma forma, por el mismo motivo, por esa falta de fe, volvemos a crear planes de cómo queremos que sea nuestra vida de ahora en 10 años. Y dentro de 10 años vamos a descubrir lo mismo que ahora, que solamente una parte es lo que habíamos planeado y el resto ha sido completamente diferente, porque no podemos tener control. Así que respira, presta atención a tu abdomen. Y rinde el control. Acepta que no tienes control sobre tu economía. Que no tienes control sobre tus hijos o tu pareja. Que no puedes controlar a tus amigos, a tus empleados, a tus padres, a tus jefes. Ni siquiera puedes controlar tu salud. Y en concreto quiero que prestes atención a la parte de ti que se trata de aferrar y de agarrar a ese control. Que trata de decir sí pero quiero. Pero ¿y qué va a pasar? Fíjate la parte de ti que quiere agarrar ese control. Y relájala, tomas una respiración profunda y con la exhalación relajas esa parte. Suelta, deja ir y observa el miedo que hay. Observa el miedo a lo desconocido. Observa el miedo a no saber qué va a pasar el año que viene, en 6 meses, el mes que viene, mañana. Y siente ese miedo al no saber. No trates de cambiarlo, no trates de hacer nada, tan solo permanece consciente de ese miedo a no saber, del miedo a lo desconocido. No trates de poner control ahí. No trates de buscar soluciones. Y no es solo integración emocional lo que estás haciendo. Quiero que vayas un punto más allá. Quiero que permanezcas consciente de ese miedo, dejando ir el control hasta que puedas finalmente rendirte en no lo sé y no lo voy a saber. No hay forma en la cual puedas saber qué va a suceder. No hay forma en la que puedas saber qué hay más allá.
Y en lugar de huir de ese miedo, abrázalo. Abraza ese miedo a lo desconocido, ese miedo a la incertidumbre. Y de esa rendición es de donde puede nacer esa fe. No sé lo que va a pasar, pero todo va a estar bien. No sé qué va a suceder, pero sé que todo va a estar bien. No sé cómo ni de qué manera, pero todo va a estar bien. Y contempla fe, Micael, fe, Micael. Y te visualizas completamente solo o sola, completamente a oscuras. Y en esa oscuridad, totalmente solo o sola, contempla todo va a estar bien. Fe, Micael. Dios está a cargo. Dios cuida. Micael. ¿Cómo y de qué forma? No importa. Jesús decía, Dios es como el viento. Lo oyes y lo sientes, pero nunca sabes de dónde viene ni por dónde va. Micael, fe, todo va a estar bien. Micael, Micael, todo va a estar bien. Micael, fe. No importa la forma, no importa si lo entiendo o no, todo va a estar bien. Micael, Micael. No importa cuál sea la oscuridad, no importa lo profundo que estés en tu hoyo o en tu sufrimiento, todo va a estar bien. Siempre hay luz, siempre has sobrevivido y siempre va a ser así. Micael, todo va a estar bien.
incluso en el momento de tu muerte, todo va a estar bien. Porque recuerda, no naciste de carne, sino de espíritu. Eres espíritu y no la carne. Micael. Micael. ¿Qué es Dios? No respondes a la pregunta. Micael es la pregunta. Fe. Respira profundo. Regresa despacito. Micael es el arcángel de la fe y se le traduce como la pregunta de qué es Dios. Micael es ese arcángel, esa energía que está siempre preguntándose qué es Dios. Así que hablemos de qué es Dios. Si para ti Dios es un señor con barba blanca, ¿quién creó ese señor con barba blanca? Si Dios es luz, ¿de dónde vino esa luz? Si Dios es amor, ¿de dónde viene ese amor? ¿Quién creó ese amor? La Biblia, Génesis 1:3, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Cuando en ese versículo se dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, te está explicando dos cosas. Lo primero, Dios no es la luz, Dios es el que hizo la luz. Segunda cosa que te está explicando, antes de la luz había otra cosa. ¿El qué? Dios. Eso es lo que quiere decir, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, Dios no es un señor con barba blanca. Dios no es luz, amor. Dios es el origen de todo eso. Es anterior a todo eso. Así que, como ser humano, tenemos un montón de definiciones y de ideas de qué es Dios. A través de la iglesia, de nuestras propias vivencias, de lo que hemos descubierto, de lo que hemos juzgado. Y todo eso no son sino definiciones. No es la verdadera experiencia, no es lo que verdaderamente es Dios. Para poder entender y descubrir qué es Dios, lo primerito que tienes que hacer es dejar ir tus concepciones, dejar ir todas esas ideas. Así que piensa en todo lo malo que has pensado, creído o dicho de Dios. Que si Dios castiga, que si Dios juzga, que si Dios no te ama. Trae a tu memoria todo ese tipo de juicios. Y deja ir todas esas ideas, porque eso no es Dios. Y de igual forma, piensa en todo lo bueno y positivo que has pensado de Dios, porque eso tampoco es Dios. No son sino más definiciones y más ideas. Para llenar un vaso tiene que estar vacío. Así que suelta y deja ir todas esas ideas y concepciones acerca de Dios. Esto no quiere decir que nada de lo que hayas experimentado con Dios haya sido real,
Todas las experiencias que has tenido con Dios o cercanas a Dios han sido reales. A mí me gusta explicarlo con una metáfora, con un ejemplo. Cada experiencia que tienes con Dios, cada vez que sientes a Dios, que lo sientes, lo oyes, le hablas, de cualquier forma que sea tu manera de estar en contacto con Dios, eso es real. Y cada una de esas experiencias es una llave hacia la puerta, ¿no?, del cielo o de Dios, como lo quieran expresar. Así que tienes una experiencia con Dios, encontraste una llave. Tienes otra experiencia con Dios, encontraste otra llave. Tienes otra experiencia con Dios, encontraste la tercera llave. Tienes otra experiencia, cuarta llave. Y así sucesivamente. Y la actitud a tener no es la desesperación por cuántas llaves me quedan por encontrar. No es la actitud de todavía me falta mucha o cuántas me faltarán. No, esa no es la actitud de Micael, esa no es la actitud de la fe. La actitud de Micael es una celebración de encontré una llave, fantástico, voy a disfrutarla, una llave menos, esta ya la tengo y ahora disfruto de esta llave. Y ahora me pregunto, ¿cuál es mi siguiente llave? ¿Cuál es la siguiente llave de esa cerradura? ¿Cuántas cerraduras hay en la puerta? No lo sé, ¿qué más da? No importa cuántas haya. Simplemente celebra todo lo que has encontrado y vea por la siguiente. Y la fe de Micael es la completa certeza y seguridad de que vas a encontrar todas las llaves. No hay otra opción, vas a encontrar todas las llaves. Una por una cada vez. Y esa es la mejor actitud para tener, para acercarnos a Dios y para entenderle a Dios. A Dios, entenderle a Dios no se le puede entender, solamente le puedes amar, solamente te puedes rendir, solamente puedes dejar ir el control, tener fe y rendirte y caer en sus brazos. Y celebrar cada una de las llaves que encuentras, sin permitirte caer en esa desesperación de todavía no llego, todavía no las encuentro, todavía me faltan. Porque esa idea de todavía no encuentro, todavía me faltan, es porque crees que tienes un plan que cumplir. Es porque crees que tienes una misión que realizar o porque tienes algo que aprender. Y eso es un error. Eso te mantiene en la negatividad de lo que todavía no has descubierto. En lugar de la celebración por toda la belleza y todo lo que ya has descubierto. Respira. Entonces Micael nos inspira en esa actitud de siguiente llave. Qué bien se siente encontrar algo más acerca de Dios. ¿Qué más voy a descubrir? ¿Qué es Dios? Y de nuevo te dejas ir, te vacías de las ideas. ¿Qué es Dios? Y de nuevo buscas una nueva llave. Esa es la actitud que tenemos que tener para acercarnos a Dios, para traer a Dios a nuestra vida, para sentir a Dios. Siguiente paso. Siguiente llave. ¿Qué es Dios? Y tratas de hacer lo posible por no responder la pregunta, sino simplemente ¿qué es Dios? Y dejas ir el control. Simplemente caes en la fe. Todo va a estar bien. Vas a descubrir lo que es Dios. Vas a encontrar todas las llaves. Simplemente tienes que ir a por la siguiente. ¿Qué es Dios? Respira. Cuando tienes un momento de dificultad en la vida, es normal que el control se active. Es totalmente normal. Cuando te des cuenta, toma una respiración profunda y trae a Dios a la ecuación. Trae esa fe de todo va a estar bien. Dios está a cargo, Dios sabe lo que hace. Jesús decía, la forma en la que Jesús lo expresaba es, ¿acaso no sabes que mi Padre tiene un plan? Queriendo decir, ¿acaso no sabes que Dios está a cargo? Entonces,
contemplando la idea de Dios. Dios no controla. La Biblia dice que Dios creó al hombre a origen y a semejanza, a imagen y semejanza de sí mismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Lo cual no quiere decir que Dios sea un ser humano. Quiere decir que nosotros estamos hechos de esa esencia divina. Y como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Así que al igual que nosotros no tenemos control sobre nada, Dios tampoco lo tiene. Dios no controla. Dios no es un controlador. Dios simplemente da el siguiente paso. Pero no tiene un plan, un horario a realizar y a cumplir. Dios no creó el mundo de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No. Creó, punto. Así que toda esa idea de que Dios controla, de que Dios tiene un plan, todo eso es un error de percepción. Cuando Jesús decía, ¿acaso no sabes que mi Padre tiene un plan? Lo que quería decir es, ¿acaso no sabes que Dios sabe lo que hace? Él está a cargo, pero no controla. No de esa forma. ¿Por qué Dios no controla? Porque Dios tiene fe. Todo va a estar bien. Con la fe no hace falta control. Así que Dios es fe. Así que no controla. Dios simplemente sabe, todo va a estar bien. Y luego da su siguiente paso. Bien. Una de las cosas que podemos hacer para desarrollar esta fe, para desarrollar ese vínculo con Dios, es empezar a contemplar a Dios en nuestras acciones. ¿Qué quiere? Una forma de desarrollar fe en la vida es traer a Dios a tus acciones cotidianas. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que hagas, hazlo con Dios. Al principio, estás con Dios cuando meditas, cuando haces tus oraciones, o durante toda la clase pasada, cuando estudiábamos el Padre Nuestro, mientras estábamos rezando. Y eso es fantástico, empezar a sentir a Dios en tu práctica diaria. Sin embargo, queremos ampliarlo. Queremos ampliarlo a las acciones del día a día. Lo cual significa que cuando estás en tu coche conduciendo, aprendas a no estar simplemente conduciendo, sino aprendas a que estás conduciendo con Dios. Estás escuchando música, no estás escuchando música, estás escuchando música con Dios. Te vas a dar una ducha, te duchas con Dios. Y cada una de tus acciones tienes que hacer el esfuerzo para hacerlas con Dios. Eso es parte de lo que Jesús explicaba con Dios está sentado a tu lado derecho. Es una forma de decir, todo lo que hagas, hazlo con Dios. Pero tienes que ser tú el que hagas el esfuerzo, el sacrificio de decidir hacerlo todo con Dios. No puedes estar sentado esperando a que Dios venga a hacerlo por ti o que Dios venga a empujarte, porque no va a suceder así. Tienes que hacerlo tú. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Tú tienes que ser el que declare o la que declare que quieres a Dios en tu vida. Porque si tú has declarado que no quieres a Dios en tu vida, que no quieres saber nada de Él, Él te respeta. Hágase tu voluntad. Y de la misma forma Él te respeta y simplemente se retira de tu vida. Y la vida se hace mucho más complicada. Así que si en el pasado has dicho constantemente que no querías a Dios en tu vida, que no querías saber nada de Él, ahora tienes que sobreescribir esa información, tienes que cambiarlo. Respira. La buena noticia es que no necesitas los mismos años que has estado negando a Dios para volver a aceptarlo. Solo necesitas esa actitud consciente durante cierto tiempo de sí te quiero a mi lado, sí quiero sentirte, sí quiero que estés conmigo en mis acciones.
Y entonces empezar a desarrollar esa idea de cómo con Dios, me ducho con Dios, me cepillo los dientes con Dios. No voy simplemente a trabajar, estoy en el trabajo, estoy trabajando con Dios. Y eso va a hacer que primero tu sentimiento de abandono, de soledad, se va a empezar a ir porque vas a estar siempre haciendo con Dios. En segundo lugar, vas a desarrollar fe, porque en tus momentos de oscuridad, en tus momentos de sufrimiento, en esos momentos en los cuales no veas nada, no oigas nada, no sepas nada, porque es demasiado complicado, demasiado oscuro, en esos momentos vas a estar integrando con Dios, vas a estar sufriendo con Dios, ya que en la vida hay sufrimiento y no nos queda otra que sufrir, al menos sufre con Dios, haz tu integración con Dios. Discute con Dios, te enfadas, enfádate junto con Dios. Todo lo que hagas, hazlo con Dios. ¿Cómo traemos a Dios a nuestra vida y a nuestras acciones? Primero, deseándolo, pidiéndolo. Segundo, a través de tu intención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Respira, presta atención a tu abdomen y contempla a Dios. Como dije hace un momento, sin definición, sin idea, simplemente contempla Dios. Dios. Con tu mente totalmente vacía, sin ninguna definición ni idea, tan solo te dejas ir hacia Dios. Dios. Presta atención a tu respiración. Respira, presta atención a tu respiración. Y date cuenta que no estás respirando con Dios. Así que ahora respira y respiras con Dios. Exhalas y exhalas con Dios. No solo estás consciente, sino estás consciente de que estás consciente. Y no solo estás consciente de que estás consciente de que estás consciente con Dios. Respira profundo. Regresas aquí abriendo los ojos y abres los ojos con Dios. Si se dan cuenta, el sentimiento de hacerlo con Dios es mucho más profundo. Es un sentimiento de no estar solo, de sentir que está contigo y porque está contigo todo va a estar bien. Todo lo demás no importa, lo que importa es que lo estás haciendo y lo estás haciendo con Dios. Dios lo está haciendo contigo. ¿Vale? Para el siguiente ejercicio, hay un último ejercicio que les quiero explicar y necesito que tengan un vaso con agua o con algún líquido. Así que pongan el video en pausa y vayan a buscar un vaso con agua. Si ya tienen un vaso con agua, necesito que aún así vayan y cambien de un vaso a otro. ¿Okay? Así que pongan el video en pausa y se traen un vaso con agua, o te levantas y cambias el agua de un vaso a otro. Les espero. Okay. Imagino que ahora todos tienen un vaso con algún líquido, con agua, café, té, lo que sea. Te pregunto, en el momento en el que fuiste a buscar el vaso,
¿Estabas caminando con Dios? En el momento en el que agarraste el vaso y le echaste líquido, ¿lo estabas haciendo con Dios? ¿O simplemente pusiste el video en pausa, te fuiste corriendo a buscar un vaso y te olvidaste por completo? Hacer todo con Dios significa, agarras el vaso, no estás agarrando el vaso, estás agarrando el vaso con Dios. Así que deja el vaso a un lado, respira, presta atención. Recuerda, todo lo que hago, lo hago con Dios. Déjate invadir por esa emoción de todo lo que hago, lo hago con Dios. Estoy consciente de que estoy consciente con Dios. Vas a agarrar ese vaso y vas a agarrarlo y beber con Dios. Así que agarras tu vaso y cuando lo agarras lo estás agarrando con Dios. Y vas a tomar un sorbo de ese agua y cuando estás tomando ese sorbo estás tomando con Dios. Hazlo y presta atención a la emoción. Respira. Deja a un lado el vaso con Dios. Y respira con Dios. Y traga con Dios. Y siente esa sensación de plenitud de estar con Dios. ¿Cómo puede algo no estar bien si Dios está ahí? Mira. Ahora mismo estás sentado o sentada con Dios. No es necesario ir a la iglesia a buscar a Dios. Dios está contigo si tú así lo quieres. Pero tienes que hacer el esfuerzo, tienes que hacer el sacrificio de todo lo que hagas. Hazlo con Dios. Cuando comas, come con Dios. Cuando vayas a hacer pipí, haz pipí con Dios. Cuando tengas sexo, ten sexo con Dios. Así que podemos decir que haces un trío cada vez que tienes sexo. ¿Okay? Esto de agarrar tu líquido y beber sabiendo que estás bebiendo con Dios es parte del ritual de la Eucaristía. Cuando Jesús agarró el trozo de pan y lo partió en dos. Una parte de la enseñanza fue para decirles, hey, miren, esto es lo que hay. Jesús subió el pan para que todos lo pudieran ver. ¿Okay? Y decirles, mira, esto, ok, ¿lo ven? Estoy partiéndolo en dos. Es para compartir, compártanlo, hagan lo mismo, compartan. Así que fue una enseñanza de Jesús para aprender a compartir, a hacer esa caridad de la que les hablé hace 2 semanas. Lo mismo con el vino, esa idea de compartir. Esa era la principal enseñanza que Jesús estaba dando en esa cena. Y también era una enseñanza de conciencia, de cuando bebe con Dios. Cuando comas, come con Dios. Todo lo que hagas, hazlo con Dios. Cuando Jesús dijo, repita esto, continúen haciendo esto en mi nombre, no se refería a agarrar el pan, levantarlo y partirlo. Se refería a la actitud de compartir con los demás. Compartir los recursos, hacer caridad y no ser materialista. Y al mismo tiempo estar consciente de que todo lo que haces lo debes hacer con Dios. Entonces, todo está bien. ¿Cómo podría no estarlo?
Dios siempre está ahí, solo tienes que declararlo, dejar ir el control y Dios está ahí. Todo va a estar bien. Así que de nuevo respira, presta atención y para finalizar de nuevo déjate sentir todo lo que hago, lo hago con Dios. Cuando camino, camino con Dios. Cuando conduzco, conduzco con Dios. Cuando pienso, pienso con Dios. Ábrele las puertas a todas las acciones de tu vida a Dios. Hasta el rincón más oscuro de tu interior, ábrele la puerta y deja que Él entre. Todo lo que hago, lo hago con Dios. Todo va a estar bien. Todo está bien. Fe, Micael. Cada vez que abres un email, cada vez que consultas tus redes sociales, hazlo con Dios. Cada vez que agarro mi teléfono, lo hago con Dios. Entonces dejarás de echarle de menos, porque estarás